El Museo del Prado, con más de 10.000 obras de arte, es una de las mayores pinacotecas del mundo y tiene en la obra de Francisco de Goya uno de sus mayores atractivos. Concebido inicialmente como gabinete de historia natural, el Prado no comenzó a funcionar como museo de arte hasta entrado el siglo XIX y, desde el primer momento, albergó la obra del pintor aragonés. Goya vivió entre dos siglos, en un periodo fundamental de la historia de España. Nació en 1746 y murió en 1828. El pintor fue testigo privilegiado de las cortes de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, además de plasmar un brutal testimonio del ser humano tras sus experiencias en la Guerra de la Independencia. La planta principal y la segunda planta del Prado albergan muchas de sus pinturas más importantes en una trayectoria particularmente prolífica, desde sus primeros cartones para tapices hasta la célebre serie de pinturas negras y sus últimas pinturas ya en su exilio francés. Goya llega a Madrid en 1775 y se instala en casa de su cuñado Francisco Vallée, una de sus grandes influencias y quien le permitiría acceder a la corte. El pintor empieza a destacar en una serie de trabajos para la Real Fábrica de Tapices, cuyo mejor ejemplo es el quitasol. El Museo del Prado conserva más de 60 cartones para tapices, entre los que también destacan La gallina ciega y La boda. Francisco de Goya se había casado en 1773 con Josefa Vallée. Su esposa era hermana de Francisco Vallée, pintor de cámara del rey Carlos III. Gracias a su relación con este pintor, Goya empieza a trabajar para la realeza. En 1789 ocupa el puesto de pintor de cámara de Carlos IV y comienza su producción de retratos oficiales de la familia real y otros personajes de la corte, entre ellos los duques de Osuna, cuyo retrato firmado por Goya iba a ser subastado tras la ruina de la familia un siglo más tarde. Fueron los propios organizadores de la subasta quienes lo retiraron y entregaron al Ministerio de Fomento, conscientes de su valor. En 1793, Goya contrae una enfermedad que le provoca una progresiva pérdida de audición. A partir de ese momento, comienza a mostrarse más personal y creativo. En 1800, meses después de su nombramiento como pintor de cámara, Goya recibió el encargo de realizar un retrato conjunto de la familia real en el Palacio de Aranjuez. El artista comenzó por una serie de estudios individuales, de los cuales se conservan 5 en el Museo del Prado. De la familia de Carlos IV, o el cuadro de todos juntos, tal y como lo llamaba el monarca, fue la primera obra de Goya que entró en el Museo del Prado. La maja vestida y la maja desnuda son las obras más visitadas de Goya en el Museo del Prado. En ambas pinturas se retrata el cuerpo entero de la misma mujer, recostada plácidamente en un lecho y desafiando la mirada del espectador. Su
Su identidad es discutida, aunque a menudo se ha atribuido a la 13ª duquesa de Alba, con quien el pintor pudo mantener una relación sentimental. El nombre de Majas es una denominación reciente, ya que en un principio se conocían como gitanas. La Maja desnuda es la primera obra de arte conocida en la que aparece pintado el vello púbico. La Maja vestida es posterior y no con menor carga erótica, hasta el punto de que la condesa de Pardo Bazán la describió como más que desnuda. En cualquier caso, ambas constituyen una nueva forma de representar a la mujer para la época. Los fusilamientos del 3 de mayo exponen la crueldad de la represión posterior de las tropas francesas. Hubo 400 víctimas en una sola noche. El lienzo muestra una escena de los soldados de Napoleón fusilando a los rebeldes en la colina de Príncipe Pío. Para la realización de estas obras sobre la guerra, el pintor solicitó una ayuda económica al cardenal de Toledo. La regencia respondió aportando lienzos, aparejos y colores, así como 1.500 reales de vellón mensuales durante su elaboración. Goya adquiere en 1819 una finca en Madrid que sería conocida popularmente como la Quinta del Sordo, en alusión a la minusvalía de su dueño. Sobre sus paredes dibuja una serie de pinturas al óleo, denominadas pinturas negras. Entre ellas destaca Saturno devorando un hijo, una terrible escena que tiene como protagonista al dios del tiempo, quien realiza el acto caníbal por miedo a ser destronado por su hijo en el futuro. Una alegoría del paso del tiempo realizada por un Goya ya anciano. Perro semihundido, una de las obras más tristes y enigmáticas de Goya, es la expresión del estado de ánimo del autor en su madurez. Pertenece también a la serie de pinturas negras y muestra a un cachorro que trata de elevarse sobre las dunas que le ahogan. Se ha especulado acerca de si la obra está acabada o no, dada su peculiar composición. También si el animal se mueve entre aguas o dunas. En sus últimos años, Goya continúa creando obras poco convencionales y a contracorriente. Francisco de Goya abandonó España definitivamente en 1823, 5 años antes de su muerte en Burdeos, Francia. Si al terminar el recorrido por las salas de Goya quieres seguir descubriendo el arte español, no dejes de visitar la obra de Velázquez en la sala 12 de la planta principal. También puedes completar tu recorrido artístico acercándote al Museo Reina Sofía o al Thyssen-Bornemisza, a 5 minutos caminando desde el Prado. Si prefieres pasear al aire libre, tienes varias opciones. Puedes visitar el Parque del Retiro, el Jardín Botánico o caminar por el Paseo del Prado hacia la Fuente de las Cibeles, otro símbolo de Madrid.